otra de las dimensiones que queremos analizar en este recorrido que estamos haciendo en relación a lo que tiene que ver con la represión de la protesta social es el rol que juegan los medios de comunicación. Y no los medios de comunicación autogestivos, populares, que también nos vamos a meter en eso, sino más bien pensar en el rol que están jugando los medios comerciales, las empresas mediáticas, que son cómplices de todas las políticas de ajuste y de hambre que está llevando el gobierno de Javier Milei a nuestro pueblo. Y también son cómplices de justificar estos hechos de represión y estos operativos de represión. Sí, porque tal cual como decís, Lu, pensar que los medios tradicionales, los medios que claramente están detrás de las políticas de la derecha, de Javier Milei, pongámosle nombre y apellido, ¿no? El grupo Clarín, TN, La Nación, sectores que están bien ligados al gobierno, que ellos avalen la represión a la protesta, no es algo que nos llame la atención. La estigmatización a los trabajadores, ponerles el mote de violentos, es algo que históricamente ha estado ocurriendo, pero sin embargo también hay medios que se hacen llamar progres, ¿no? Corea del Centro, muchos de ellos, sin embargo también señalan en muchos casos a ciertos sectores que protestan, los tildan de violentos. Pero bueno, para meternos más de lleno en esto, ya está con nosotros el compañero Rodrigo Vega Pinto. Rodri, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso? Buenas, ¿cómo va? Bien, todo bien. Y bueno, este era un poco el enfoque que le queríamos dar a esta parte de este tema central que estamos tratando hoy, que tiene que ver con la represión a la protesta social, que tiene que ver con la cobertura mediática. ¿Qué nos traes para esto, para enfocar y para ver un poco esa pata mediática que es tan importante también para generar sentido común y para señalar a determinados sectores que forman parte de la protesta? Bien, bueno, escuchaba un poquito todo lo que repasaban recién, bueno, lo que dejó también la primer nota. Bueno, otro elemento, otro aspecto importante de cómo encarar todo este ciclo represivo y también como contraparte de la protesta social es la cobertura mediática, que en cuestión de hartazgo o bronca pareciera que no habría tantos matices, ¿no? Lo que decían, me parecía bien retomar eso, entre los medios comerciales, TN, vamos a dar nombres, ¿no? Incluso algunos aparentemente más cercanos, ¿no? El canal del eslogan La Realidad C5N. Bueno, con estos días hemos visto que no dista mucho su cobertura, por ejemplo, con el conflicto entre Irán e Israel. Parece lo mismo que TN, si uno lo pone en la tarde. Pero bueno, sin irnos... ya nos vamos a meter con eso. Claro, sin irnos demasiado por las ramas, vamos a tener eso seguramente también más cerca al final del programa, pero sin irnos tanto por las ramas, nos parecía importante retomar un debate del medio alternativo La Tinta, un posteo en Instagram, a raíz de, bueno, de esto, de cómo diferenciarse de las coberturas de los medios, no solo de los medios hegemónicos, sino que también, bueno, entre colegas, entre nosotros mismos también podemos cometer errores a veces, ¿no? Con buenas intenciones, pero que a veces no tenemos en cuenta ciertas consideraciones que pueden hacer la diferencia a la hora de cubrir protestas en la calle. Estamos hablando de un hartazgo social que muchas veces se ve en la calle, se ve en las manifestaciones, y justamente la idea es pensar cómo podemos llevar adelante una cobertura responsable de esas situaciones. Así es, y dijiste una palabra importante, hartazgo social, ¿no? Me parecía importante esa palabra, o la bronca social, que vemos que los medios hegemónicos, cuando hay algo de este estilo, cuando la gente pasa a la acción, sea con empujones, enfrentamientos con la policía, bueno, cualquier tipo de acción que vaya más allá de la marcha pacífica, vieron que los medios tradicionales, hegemónicos, lo aplauden cuando sucede en otros lugares. Claro. ¿No? Cuando sucede en Venezuela, cuando sucede en Medio Oriente. Cuba, por ejemplo. Bueno, dicen, bueno, sí, hay que entender el hartazgo social y demás, pero cuando sucede acá, porque, bueno, ellos defienden este modelo, está mal. ¿No? Eso también me parecía que es importante, algo que parece menor, pero que, bueno, da cuenta de esta doble vara, ¿no? de los medios hegemónicos. Bueno, el debate en cuestión tiene que ver con la importancia del fotoperiodismo y vamos a repasar, antes de meternos en un fanzine anónimo que se difundió los días de la marcha. Ahí estamos viendo la imagen, ¿no? Sí.
el viejo fanzine que se hacía a mano o era una impresión bastante simple, bastante rústica que se fotocopiaba. Bueno, esto estuvo circulando los días de las protestas contra la reforma laboral de forma anónima. Vemos ahí esa imagen, que es una imagen del fotógrafo Nicolás Paustomis. Es un fotógrafo que retrató esta imagen donde se ve a la gente tirando objetos, ¿no? Expresando su bronca, su hartazgo a ese modelo que desencadenó en la crisis del 2001. Vemos que no hay un plano donde se puedan ver señas particulares o rostros, ¿no? Que puedan ser usados por el aparato represivo, ¿no? El aparato de persecución del Estado y también mediático, ¿no? Porque pareciera a veces que lo que hacen los medios comerciales es facilitarle o hacer el trabajo de parapolicía ¿no? al aparato, en este caso, de Monteoliva. Vemos ahí algunos otros titulares, ¿no? La política online, la policía también agrede, para que veamos que no solamente pasa con los de medios alternativos, bueno, camarógrafo de un canal tan oficialista como A24 también la ligan por estar cerca. ¿No? Ahí tenemos, a ver, otros ejemplos. Ahí tenemos Infobae. Bueno, Infobae es prácticamente un medio de Monteoliva o de Bullrich, ¿no? Sí, podríamos decir. Básicamente un brazo periodístico. Ahí directamente el titular dice todas las fotos y todos los videos, ¿no? Así como acá está lo que quieren ver. Tenemos ahí algún otro titular. Bueno, de nuevo perfil, dice: el gobierno limita la cobertura periodística en la marcha contra la reforma laboral. Ahí esto, ¿se acuerdan que salió hace muy poquito? Descubrí la palabra que nunca había escuchado. Recomendaban a los periodistas que no se dejen, que no den lugar a la autopuesta en peligro. ¿Recuerdan? Autopuesta en peligro, ¿no? Claro. Recordando un poco el caso de Pablo Grillo, y decía, bueno, si ustedes no quieren que les pase nada, saquen fotos de lejos, no se acerquen mucho a la cuestión. Bueno, ahí vemos algunos de los distintos enfoques, ¿no? Primero que no te acerques porque es peligroso. Primero que te muestran todo, casi haciendo un trabajo parapolicial, los medios no solo describiendo. Bueno, eso es un poquito el panorama de las coberturas. Un poco de lo que estás hablando es de qué lado se para el periodismo, ¿no? Si te parás del lado de la policía, detrás de la policía para enfocar a aquellos que protestan, o si te parás del lado de los que protestan para mostrar la represión policial. Hay una diferencia muy importante en establecer en el lugar en el cual se establece un comunicador, un periodista, un fotógrafo, alguien que está grabando con un celular. No es lo mismo. Claro, es verdad, porque está el fotoperiodista, el camarógrafo, el fotoperiodista, y también hoy en día con los celulares, bueno, cualquier ciudadano o ciudadana puede hacer algún registro amateur que puede servir también. Por eso, metiéndonos de lleno en lo que era el fanzine, sí. Que es anónimo, pero que en este posteo difundido por La Tinta, donde le hicieron una entrevista para preguntarle al autor de esta foto, de Nicolás Paustomis, que hizo esa imagen del 2001, le preguntan, ¿no?, a alguien que evidentemente tiene vasta experiencia en el fotoperiodismo, le preguntan a raíz de este fanzine qué es lo que piensa. Y bueno, no tiene una conclusión. O sea, sí pone postura, pero no tiene una conclusión como blanco y negro. Dice que es una tarea difícil, porque al mismo tiempo es necesario estar registrando. Por ejemplo, ahí me venía a la mente el caso de Gastón Miño, el policía que asesinó a Juan González en Villa Lugano. Eso lo tomaron los vecinos con el celular. En ese caso sirvió, claro, porque la policía, incluso teniendo registros de un domo o de las cámaras de la ciudad, suelen desaparecer cuando son ellos los implicados, ¿no? En ese caso sirve. Explica un poco eso, que es una disyuntiva la cobertura en calle, y que, bueno, hay que tratar de tener en cuenta esto, de una cobertura cuidada, una cobertura responsable, de no sacar cuando hay hartazgo o bronca, señas particulares, rostro, ¿no?, para facilitar el trabajo de la persecución, caso que recién veíamos, ¿no?, que incluso puede llevar a un juicio o a acusarte de terrorista. Sí, material audiovisual que después permita identificar a esas personas. Estaba recordando también el caso de Pablo Grillo, la reconstrucción que hizo el mapa de la policía justamente con el registro que acercaron muchos comunicadores, muchas personas que habían asistido a la marcha, y de esa manera se pudo reconstruir, como decía recién, qué fue lo que pasó en el momento de su agresión. Claro, cuando es para tener un backup, tener algo que nos sirva, ¿no?, contra la versión oficial,
sirve, incluso sea amateur o profesional, pero cuando al querer mostrar como fotógrafo una foto buenísima, una foto que quizás nos lleve, dice ahí en el posteo de Pustomis, que nos dé muchos likes en Instagram, se convierte en algo estético, algo individual, que quizás tenía una intención a priori que era otra, mostrar lo que es la brutalidad de la represión, pero que después termina siendo un insumo para el aparato represivo. Así que bueno, nos da algunas preguntas. Este folleto se llama Reflexiones y Recomendaciones para Fotoperiodistas y se hace una pregunta, dice, ¿te preguntaste qué consecuencias tiene subir una foto? ¿Una foto impactante vale un pibe preso? Bueno, un montón de tela para cortar. Lo que nos queda en limpio de esto es eso, ¿no? Que hay que tener cierto cuidado en la práctica, en el registro, que así como nos puede servir, también les puede servir a ellos, y que es una tarea complicada. De hecho, señalan también, llevándonos más a estos días, a la actualidad, que algunos de los acusados en las últimas movilizaciones fueron fotos registradas por un periodista, no damos el nombre acá, para no seguir con esto del scratch, de La Nación. Y a veces lo que pasa también es que los colegas, salvo las grandes figuras, los que ponen la cara, que esos son mercenarios y siguen a pie de la letra la línea editorial del medio, el resto, los redactores, los fotógrafos, los cronistas, son trabajadores como uno que están en el medio porque no tienen emoción, y además, si no traen esa foto con el rostro de alguien tirando una piedra, los echan. Pasa eso también, ¿no? Entonces, que Pustomis decía eso también. También pasa eso, ¿no? Hay un montón está el trabajador, está las ganas de mostrar, pero también hay que pensar cómo y hasta dónde, ¿no? Muy bien. Así que bueno, de todo eso es un poquito lo que nos decía, lo que nos invitaba este posteo de La Tinta, para reflexionar al respecto de las coberturas fotográficas en contextos represivos. Bien, muchas gracias, Rodri. Gracias a ustedes. Y también nos sirve para seguir reflexionando, obviamente, en pensar nuestro rol como comunicadores populares. Nunca van a ver en la pantalla de Barricada TV hablar de infiltrados. Entendemos justamente que la violencia viene de arriba para abajo. Tenemos un gobierno que acaba de sancionar una ley, una reforma laboral que da por tierra con los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras desde hace tiempo, derechos que se conquistaron con mucha lucha. Así que entendemos que el hartazgo social está más que justificado. Así que también esa es nuestra postura en torno a la cobertura mediática que hacemos de Barricada TV, de los hechos de represión y de las protestas sociales, y también como militantes que somos, ¿no? Porque también nosotros somos trabajadores y trabajadoras y estamos en la calle también en ese sentido.